La semana antepasada estuvimos viendo el último ciclo de desobediencia, que es Sansón. ¿Sí? Vimos cómo la muerte y vida de Sansón. Sansón fue el último o penúltimo juez, porque más adelante vamos a ver cómo levanta a Samuel como juez y como profeta. Pero en el libro podemos ver que Sansón es el último juez y uno de los más conocidos, ¿no? De las historias bíblicas. ¿Por qué? Porque tenía como un tipo superpoder, ¿no? En la escuelita bíblica podemos ver a Sansón como un tipo superhéroe, ¿no? Un tipo Thor, Spider-Man o algo así, ¿no? El Chapulín Colorado, ya de perdis. Entonces, él tenía una fuerza extraordinaria que cuando el Espíritu de Dios, porque la fuerza no venía de su cabello, ¿no? Sino que venía del Espíritu de Dios. Cuando el Espíritu de Dios actuaba en Sansón, él tenía una fuerza extraordinaria y empezaba a vencer a muchos hombres con solo su mano, ¿no? Entonces, desgraciadamente, Sansón no se consagró a Dios como debía de haberlo hecho y tenía un problema, las mujeres, ¿verdad? Le encantaban las mujeres, es que andaba ahí entre las mujeres y la apuesta y el vicio de apostar, ¿no? Apostar. Entonces termina él descubierto por una mujer que es Dalila, el cual esta mujer lloró y lloró y lloró. Desde aquellos tiempos las mujeres ya conseguían las cosas llorando, ¿verdad? Entonces lloró por días, hasta que Sansón dijo, bueno, te voy a revelar la verdad, es que yo soy nazareo, ¿no? Yo me dediqué a Dios desde pequeño y mi cabello no puede ser cortado. Entonces dijo, pues descubrió su secreto y lo entrega a los filisteos, los cuales le sacan los ojos, lo esclavizan, se divierten con él y tiempo después muere. ¿Cumplió el proceso de Dios? Sí, muere, ¿no? Luego viene el capítulo 17 y el capítulo 18, que no son más que una decadencia del pueblo de Israel. Ya no hay juez, ya no hay un rey, entonces el pueblo empieza a hacer lo que mejor le parece. Imagínense, unos hombres sin Dios haciendo lo que mejor le parece, ¿no? Entonces en el capítulo 17 y 18, que vamos a estar viendo el 17 y la siguiente semana el 18, hablamos de un pueblo caído, ¿sí? Un pueblo confundido. Hay personas que siguen adorando a Jehová, pero como si fuera un Dios más de los demás dioses. ¿Sí? Como si nosotros vamos a adorar a Baal, yo voy a adorar a Jehová. Pero ni siquiera sabemos nada de Jehová, ¿no? Entonces vamos a estar viendo esta historia, bien interesante, bien rara. Es una historia bien rara que, créeme, la leí la primera vez y dije, ¿qué voy a predicar de aquí? O sea, no tiene ningún sentido lo que está diciendo la palabra de Dios. Pero después seguí leyendo e investigando y créeme, trae un buen mensaje esta palabra. Es un buen mensaje y vamos a ver dos principios bíblicos. ¿Sí? Solamente dos principios bíblicos que de verdad, discúlpenme, pero alguien se los va a tener que decir, ¿verdad? Difíciles, ¿sí? Muy difíciles. Una vez dijo un predicador, si viene un pecador a tu iglesia y él no se siente ofendido por el mensaje, algo estás haciendo mal. ¿Sí? Eso decía, porque dice, hay pecadores en las iglesias que se sienten tan a gusto, siguen yendo, yo me congrego porque ahí ni me dicen nada. Ahí estoy ahí yo bien congregado porque ahí nadie me dice lo que tengo que hacer o que no. Discúlpeme, aquí sí le vamos a decir la verdad, ¿sí? Y si se siente ofendido, qué bueno, ¿verdad? Qué bueno para que usted cambie su forma de ser, ¿verdad? Bueno, antes de empezar con el mensaje, quiero dar una introducción. Y tiene que ver esto con el libro de Sansón y con lo que vamos a ver ahorita más adelante, ¿no? Y quiero decirle que no normalicemos el pecado. El pecado es pecado, ¿sí? El pecado no es algo normal. La gente a través de estos tiempos, a través de la modernidad, está normalizando el pecado, ¿sí? Estamos viendo unas series donde se normaliza el pecado, unas novelas en Televisa, donde se normaliza el pecado. Todas las novelas son iguales, pero ahí las seguimos viendo, ¿no? Resulta que el hijo de la patrona, que tiene mucho dinero, se enamora de la sirvienta. Pero al final la sirvienta es la hija de la patrona y el señor, el muchacho, es la hija de la sirvienta, que la dejó abandonado, pero la señora la recogió. Sí, al final todo eso, al final ya le conté toda la historia de la novela. Pero, el asunto es que el hijo de la patrona es casado con una mujer mala, ¿sí? Que lo trae cortito y que solo quiere su fortuna. Pero él por amor le es infiel con la sirvienta, ¿sí? Sí, le es infiel. Y eso lo normaliza, tú puedes ser infiel siempre y cuando haya un amor romántico de por medio, ¿sí?
Y las novelas y las series normalizan la infidelidad como algo, está permitido siempre y cuando estés enamorado, ¿sí? Entonces no es así, ¿sí? El pecado sigue siendo pecado, aunque estés enamorado, si estás, es infidelidad, ¿sí? No, que yo le robo a los pobres, digo, no, le robo a los ricos por darle a los pobres, ¿sí? Robar es pecado, ¿sí? No importa que seas a un rico o a un pobre, robar es pecado. Entonces, las series están normalizando el pecado. Siempre y cuando se justifique, ¿verdad? Dicen, el fin justifica los medios. Siempre y cuando tú justifiques tu pecado, no hay problema. La verdad es que no, ¿sí? La verdad es que el pecado es pecado y el peor enemigo del cristiano es el pecado. Y tenemos que huir del pecado, ¿sí? Eso es muy importante. Y yo le decía, le vamos a decir algunas verdades bíblicas que a lo mejor no va a estar de acuerdo, pero es la verdad bíblica, ¿no? Entonces, ¿por qué es tan difícil o por qué es tan dañino el pecado para el cristiano? Los grandes fracasos espirituales, escuche bien esto, los grandes fracasos espirituales no son resultado de un momento repentino, sino que son la acumulación de varios pecados mínimos, ¿sí? Lo vuelvo a decir, los grandes fracasos espirituales no son resultado de un momento repentino de distracción. No. De un ejemplo, el adulterio no es resultado de un momento de distracción. Créeme, si su esposo o su esposa le dice, mi amor, no sé qué pasó. O sea, de repente me desperté y ya estaba con otra. Y dije, ¿qué estoy haciendo aquí? La carne es débil. No, hermano, tuvo que haber un proceso de acercamiento, de decir, ¿y qué eres casada? ¿Y te pegan o qué? Sí, pero me aguanto. ¿Y qué onda? ¿Qué sales por el pan? ¿Te acompaño? Tuvo que haber un proceso de grandes pecaditos o pecados grandes que se fueron acumulando y como resultado fue un fracaso espiritual. Una infidelidad, fornicación, el alcoholismo. O sea, yo no conozco a nadie que haya ido por leche al Oxxo y cuando llegue a su casa, caray, traje una caguama. ¿A qué horas me pasó esto? No, o sea, tuvo que haber una meditación en su mente. Hace calor, no está fresco. Así como el meme, ¿no? Y si vamos, está en Fresno, y si vamos por una caguama, pero no. Voy a ir. Que nadie me vea. Me voy a poner la gorra para que no me identifiquen, ¿no? Entonces, hay una premeditación antes del pecado. Sí, siempre es lo mismo. Entonces, el pecado es la acumulación de varios actos y decisiones que el hombre toma. ¿Sí? O sea, no es como que salí embarazada, pero ¿por qué? O sea, no sé, no tengo idea. No, sí tienes idea. Sí, porque lo premeditaste y te arriesgaste, dijiste, yo sé que está mal, pero bueno, no pasa nada, y entonces sí pasó. ¿Sí? Entonces el pecado o los fracasos espirituales no es algo repetido, es lo que se va acumulando. Y esto lo podemos ver muy claramente en la historia pasada de Sansón, cómo él empezó a coquetear con el pecado, ¿no? A mentir, de volado con las muchachas. ¿Y cómo terminó? Muy mal. Terminó esclavizado y ciego. Y esa es la segunda cosa, ¿no? Las consecuencias del pecado son permanentes. Y la vida de Sansón es algo lo explica muy bien. Al final de la historia alguien me decía, sí, pero al final Sansón se arrepintió y Dios le devolvió la fuerza y él pudo cumplir su propósito. Correcto, estamos de acuerdo. Pero terminó ciego, sin ojos. Dios no le devolvió la vista, porque esa era consecuencia de su pecado. Terminó esclavo y la gente se reía de él, terminó como payaso. ¿Sí? Y claro, cumplió su propósito, estoy de acuerdo. Pero las consecuencias del pecado fueron permanentes en él. Así es que uno dice, bueno hermano, yo sí fui infiel, pero ya Dios restauró mi vida, ¿sí? Pero difícilmente va a restaurar tu familia. ¿Sí? Difícilmente va a restaurar la confianza que los hermanos o que depositaron en ti. Que la esposa depositó en ti, que el esposo depositó en ti. Entonces cuidado, es cierto, te puedes arrepentir del pecado y Dios te puede restaurarte el pecado. Pero las consecuencias, ¿sí? A los 9 meses por ahí van a salir también. Las consecuencias quedan, las consecuencias son permanentes, ¿no? Entonces hay un predicador que decía que hay un tipo de gente en la iglesia que la cual hay que tener cuidado, ¿sí? Él decía estas palabras, la que cree, pero no tiembla. Entonces dice uno, ¿cómo decía este predicador? Decía, ¿tú crees en Dios? Haces bien. Dice, porque también los demonios creen y tiemblan. Pero hay personas que dejaron de temblar ante la presencia de Dios. Que se acostumbraron a la presencia de Dios, que empezaron a pecar delante de la presencia de Dios y ya ni siquiera tiemblan. Entonces dice, con esas personas hay que tener cuidado.
¿Por qué? Porque se empiezan a robar los diezmos, porque empiezan a hacer cosas que no deberían hacer en la iglesia y no les importa la presencia de Dios, ya ni siquiera tiemblan delante de la presencia de Dios. Bueno, pero ese no es el tema, no vamos a estar en la introducción, ¿sí? Entonces, tiene que ver con el tema, porque vamos a ver cómo el pueblo de Israel fue decayendo en el pecado, acumulando pecados, hasta llegar a estos capítulos que vamos a ver. Este es el más light. Créanme, los que vienen están bien pesados, ¿no? Estos son los pecaditos más chiquitos que vamos a ver, están en este capítulo, ¿no? No sé quién le toca el 18 y 19, pero mi bendición, ¿no? A ver cómo la hacemos. Descuartizan y bueno, ya vamos a ver más adelante, ¿no? Pues el capítulo 17, ¿lo tienen? Es una historia, le digo, un poco rara, un poco confusa, pero que trae una enseñanza muy grande, ¿sí? ¿Por qué no me acompaña a orar ahí en su lugar y dice, Señor, gracias te damos porque tú has sido bueno? Gracias, Señor, por esta oportunidad que tú nos das de escuchar tu palabra, Señor. Bendice nuestros corazones, bendice nuestro entendimiento para que la palabra, Señor, pueda llegar y hacer eco en nuestra vida, que podamos atesorarla y ponerla por obra, Señor. Si tu palabra nos confronta, si tu palabra nos incomoda, Señor, ayúdanos a tomar acciones, Señor. Acciones para bien, Señor. En nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. ¿Está listo? Empieza esta historia así, mire. Dice en el versículo 1, hubo un hombre en el monte de Efraín que se llamaba Micaías. Micaías era el hombre que vamos a estar viendo, ¿no? El cual dijo a su madre, los 1100 ciclos de plata que te fueron robados o hurtados, acerca de los cuales maldijiste, en los cuales me hablaste, he aquí el dinero está en mi poder, yo lo tomé. Entonces la madre dijo, bendito seas de Jehová, hijo mío. Esa historia, le digo, empieza bien rara, ¿no? Empieza bien rara. Este hijo llega con su mamá y le dice, mamá, ¿te acuerdas del dinero que dijiste que te robaron? Sí, y que tú dijiste, maldito sea ese ladrón. Sí, pues yo lo tomé, yo lo tengo. Y la mamá dice, ay, bendito seas, hijo mío, en Jehová. Que bueno, ¿qué está pasando aquí? O sea, la mamá en vez de decirle, chamaco, ratero, ¿verdad? Lo bendice en Jehová. Entonces fíjese, la mamá en vez de corregirlo, lo bendice porque le robó un dinero, ¿no? Pero no vamos a estar hablando hoy de la corrección de los hijos porque sería muy buen tema. Pero este tema tiene algo más interesante, ¿no? O algo también bien interesante, ¿no? Este hombre llega y le dice a su mamá, yo me robé el dinero, pero cuando tú maldijiste al ladrón, pues me dio miedo, así es que mejor te lo voy a devolver, ¿sí? Entonces la mamá, al darse cuenta que había maldecido a su hijo, entonces se arrepiente y dice, no, bendito seas tú en Jehová. Yo maldije al ladrón, pero si eres tú, lo deshago, ¿no? Lo desecho, ¿no? Entonces, ¿cuánto era? Estamos hablando de un aproximado de 1100 ciclos de plata. Más adelante en el versículo 10, dice que contratan a una persona, lo vamos a ver más adelante, y le dice, llegaron a un acuerdo, te voy a decir, y le dice, te voy a pagar 10 ciclos al año. O sea, una persona ganaba 10 ciclos al año en promedio de plata. Entonces se le robaron a esta señora, le robaron 1100 ciclos de plata, o sea, era muchísimo dinero, ¿sí? En pesos estamos hablando que eran casi 13 kilos de plata, lo que a esta señora le robaron, ¿no? Entonces, obviamente, esta señora se enojó mucho, ¿no? Entonces, aquí vemos una confusión, y antes de seguir más adelante, es cierto, en aquel tiempo no había Biblia, ¿no? No había como que alguna referencia a decir, ok, no, pero ya existía la ley, y ya existían los 10 mandamientos. O sea que no había justificación, ¿no? La gente, el pueblo de Israel, ya había recibido de Moisés la ley, ya había recibido los 10 mandamientos. Si ellos querían servir a Jehová, tenían una referencia bíblica que eran los 10 mandamientos, ¿sí? ¿Por qué digo esto? Porque en aquel tiempo, esta persona, Micaías, se había arrepentido de robarla, no por la acción de robar, sino por la maldición que había lanzado su madre, ¿sí? Su religión se basaba acerca de supersticiones. Yo creo que si hago esto, a Jehová no le agrada. Yo creo que si hago esto, a Jehová sí le agrada. Yo creo y creía, ¿no? En lo que ellos creían. Entonces, cuando su mamá le maldice al ladrón, él inmediatamente dice, hey, yo lo tengo, yo te lo robé, ¿no? Pero él confesó su delito por miedo a la maldición y no por miedo a Jehová, ¿sí?
No había temido a Jehová cuando él se estaba robando el dinero, pero a la maldición sí le dio miedo, ¿no? Entonces su madre, cuando se dio cuenta que había maldecido a su hijo, entonces le dice, pues bendito seas, ¿no? En el nombre de Dios. Bueno, y aquí voy a hacer un paréntesis. Un paréntesis. Y ¿te han robado alguna vez algo? ¿Se han metido a robar a tu casa? ¿Qué se siente? Una vez, hace ya algunos años, salíamos del servicio, mi esposa y yo, cuando los servicios eran los viernes, y llegamos a la casa y se habían metido a robar. Y nos habían robado varias cosas, pero eso no era lo triste. Lo triste es que nos hicieron un desastre. O sea, sacaron todo de la alacena, tú sabes, millones de pesos en comida. No, las 3 latas de atún que teníamos las sacaron, las camas las voltearon, toda la ropa del ropero la sacaron, la tiraron en el piso. O sea que entramos y pues ya, lo primero es que ya no había tele. Y luego toda la cena, la cocina abierta, algunos trastes ahí tirados y llegas al cuarto y toda la ropa y la cama volteadas. Y nos habían robado varias cosas, ¿no? Y sí, no les niego que nos pusimos tristes y nos dio coraje. Pero lo que pusimos, bueno, pues Dios bendiga a esas personas. Fue lo primero que pasó por nuestra mente, ¿no? Dios bendiga a esas personas, ojalá Dios un día las alcance, ¿sí? Esa fue nuestro decir, ¿no? Entonces, bueno, creemos que a lo mejor son personas que están en adicción, hacen esto para poder comprar su adicción. Ojalá un día Dios los cambie, ¿verdad? Dios quiera que los alcance y cambie sus vidas. Esa fue nuestra respuesta, ¿no? Tristes, enojados, claro que sí. Llegó la policía y ya sé quién es, si quieres darme una feria voy por él y me lo traigo. No, ¿sabes qué? Nomás es el reporte y ni modo, ¿no? Pero ¿qué hubiera pasado si nosotros habíamos maldecido? ¿Qué hubiera pasado si llegando nosotros el viernes de la iglesia que me tocó predicar? No me acuerdo si me tocó predicar o no, pero llega y dicho, maldito sea ese ladrón, ojalá se pudra en el infierno, ¿no? O sea, como que no tiene sentido que yo sirva a Jehová y me esté maldiciendo a los que me roban, ¿sí? O sea, si cuando la Biblia dice que bendigas a los que te maldicen, ¿no? Cuando la Biblia dice, hey, si de alguien te ofende, pon la otra mejilla. Y es algo bien difícil hasta que lo vives, ¿no? O sea, hasta que lo vives te das cuenta lo difícil que es. Bajen la música, los hermanos están lavando carros, ya prendieron la bocina. Y es algo bien difícil hasta que lo vives, el perdonar al que te roba, ¿sí? Y me decía este policía, ya sé quién es, ya sé dónde vive, si quieres vamos y lo sacamos ahorita y no sé qué. Y no estaba tan mala la idea, ¿verdad? Pero no, está bien, o sea, ya Dios se encargará de ello, ¿no? De Dios es la venganza. Pero, ¿cómo hubiera actuado si yo en mi publicación, porque publiqué en Facebook y nomás lo único que publiqué es, perdónalos porque no saben lo que hacen, ¿no? Fue lo único que publiqué. Entonces ya el pastor me habló y me dijo, ¿te robaron, verdad? Sí, no, ya sabía con tu publicación, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si yo hubiera publicado? Malditos, ¿verdad? Malditos aquellos que me robaron, que se pudren en el infierno, que venga un rayo y los parta y no sé qué. ¿Cómo me vería yo como cristiano? O sea, yo he escuchado hermanos que no alcanzan talento y digan, ojalá les dé chorro el que sí alcanzó. O sea, ¿para qué? O sea, ¿qué necesidad? Era en broma, hermano. Ya se descubrió, ¿no? Pero bueno. O sea, ¿qué necesidad de maldecir, no? Entonces, como paréntesis, ¿no? Lucas dice que no maldigas, ¿sí? Lucas capítulo 6, versículo 37 dice, no juzgues para que no seas juzgado, no condenes para que no seas condenado, ¿sí? Perdona y serás perdonado, ¿sí? Entonces, si te han robado algo, pues ya perdona, ¿sí? Ya perdona, o sea, no seas como esta mujer que de verdad maldijo y resulta que fue su hijo. Entonces, hasta aquí, hasta estos primeros 2 versículos, ¿cuántos mandamientos vemos quebrantados de la ley de Moisés? ¿Cuál es el primero? No robarás, ¿sí? El segundo, honrarás a tu padre y a tu madre, o sea, le está robando a su mamá, ¿no? Y el otro es, no codiciarás los bienes ajenos. O sea, 3 mandamientos aquí ya están quebrantados, ¿sí? Ellos tenían la ley, o sea, no los vamos a juzgar conforme al Nuevo Testamento porque ellos tenían la ley. Pero si parece que esta historia ya no puede estar peor, se pone peor. Esta historia apenas va agarrando vuelo, ¿no? Se pone peor. Dice la palabra de Dios en el versículo 3. Y él devolvió los 1100 siclos de plata a su madre, y su madre le dijo, en verdad he dedicado el dinero a Jehová por mi hijo. Hasta aquí todo bien.
Dice que le dice, mamá, te voy a devolver el dinero. Y la mamá se puso bien contenta, como no, ¿ah? Y le dijo, porque tú te arrepentiste, voy a honrar este dinero y se lo voy a entregar a Jehová. Lo voy a dedicar a Jehová. Y uno dirá, wow, qué buena mamá. ¿Qué va a hacer? Bueno, va a levantar una iglesia, va a ir a un orfanatorio y va a decir, ahí les va para los niños, ¿no? O va a venir el Rojo Gómez y va a decir, instrumentos nuevos para todos, ¿no? O va a decir, talento gratis para todos. No sé cómo lo va a dedicar, ¿no? Digamos, y fíjese lo que sigue, y ahí es donde aterriza esta historia, y dice, para hacer una imagen de talla y una de fundición. Ahora pues, yo te devuelvo, mas él devolvió el dinero a su madre, y tomó su madre 200 siglos de plata, y le dio al fundidor, quien hizo ellos una imagen en talla y una de fundición, el cual fue puesta en la casa de Micaías. ¿Cómo ella quiso honrar a Jehová? Haciendo una estatua de Jehová. Bueno, algunos ahí dicen, no, a lo mejor no era de Jehová, a lo mejor ella era un dios de Baal. Algunos dicen, no, era una estatua de Jehová que representaba a Jehová. De las mismas formas, ¿verdad? Micaía y su madre consideraban adorando a Jehová, pero no conocían la palabra de Dios. ¿Sí? O sea, querían agradar a Jehová, pero sin conocer a Jehová. ¿No? Eso es totalmente imposible. Totalmente imposible. Dios prohíbe, ¿sí? En el mismo 10 mandamientos prohíbe las imágenes, ¿sí? En cuanto, no importa si es una imagen para un becerro de oro o una imagen representando al mismo Jehová, está prohibido, ¿sí? No importa que digas, para mí botella de agua representa a Jehová, ¿sí? Y en Éxodo, Aarón, mientras Moisés no estaba, trató de calmar al pueblo y dice, bueno, ¿qué les parece si hacemos una imagen de Jehová y la adoramos? Algo que parecía inocente, ¿no? Algo que decía, bueno, no está nada mal porque no están haciendo una imagen de otro Dios, de Jehová. Pero Éxodo 20, del versículo 4, dice el mandamiento, segundo mandamiento, no te harás imágenes, ni de ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni de lo que está abajo en la tierra, ni de las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo, Jehová tu Dios, soy fuerte y celoso. ¿Sí? Ahora, querían agradar a Dios, a Jehová, sin conocer a Jehová. Y ahí les va el primer principio bíblico que tengo para ustedes. Usted no puede agradar a Dios si no conoce la palabra de Dios. Es imposible. Es imposible agradar a Dios si no conoce, si no lee la palabra de Dios. Esta persona dijo, vamos a hacer una imagen, de seguro les encantan las imágenes de Jehová. Hacemos una, y la Biblia dice, está prohibido hacer imágenes. Hermano, la intención no es suficiente. Sí, a veces uno dice, fue con buenas intenciones, sí, pero es pecado de todos modos hacer imágenes. Pasa mucho en nuestros días, que la gente, sin conocer la palabra de Dios, trata de agradar a Jehová, o trata de agradar a Dios haciendo cosas que a Dios no le agradan. Sí. O sea, diciendo, voy a hacer esta cosa, o yo siento, o yo creo que a Dios le agrada que yo vaya con la hermana y la corrija porque no está correcto lo que está haciendo, ¿no? Y ahí va y hace un mitote en la iglesia y hace un desastre en la iglesia porque ella creyó que era la defensora de Dios. Cuando la palabra dice, ¿verdad?, que de Él se iba a encargar de eso. Hermano, cuidado con tratar de servir a Dios sin conocer la palabra de Dios. Es muy importante, ¿verdad?, que usted antes de servir a Dios conozca la palabra de Dios. Que tú antes de tratar de agradar a Dios, conozca la palabra de Dios. ¿Sí? Todos tenemos una Biblia en casa, no está de más. O sea, a veces hacemos suposiciones. Yo creo que a Dios le agrada esto, yo creo que a Dios le agradaría. Yo creo que a Dios le agradaría que fuéramos no sé, a este lugar. Bueno, es imposible poder agradar a Dios si no conocemos la palabra de Dios. ¿Sí? Ese es el primer principio bíblico, ¿no? Es imposible. Las intenciones no siempre son suficientes. ¿Pero qué cree? Aquí no termina la historia, se pone más peor, dirían. Más peor todavía. Más triste todavía. Esta persona no solamente tratando de agradar a Jehová, hizo una imagen de Jehová o varias imágenes de Jehová, al menos menciona 2, y las puso en su casa para adorar a Jehová, sino que, vamos a leer, dice el versículo 5. Este hombre, Micaía, tuvo casa de dioses, o sea, una pequeña, ahorita vamos a explicar qué es una casa de dioses, e hizo un efod y terafines, y consagró a uno de sus hijos para que fuera su sacerdote. O sea, fíjense nomás el nivel de confusión e ignorancia
bíblica, ¿no? Dice que hizo de su casa una casa de dioses. ¿Qué quiere decir? Que la llenó de imágenes y puso representaciones de Jehová, un pequeño templo, y que las demás personas iban a adorar a ese templo, ¿no? Entonces uno dice, bueno, ¿qué me falta? Ya tengo la iglesia, el sacerdote. ¿Sí? Entonces dice que él diseñó un efod. El efod era una vestimenta que los sacerdotes de Israel utilizaban para ministrar en los templos. ¿Sí? Pero era una vestimenta que solamente personas específicas y con cierto linaje podían utilizar. Entonces esta persona dijo, pues ya tengo la iglesia, me falta el sacerdote. Hijo, ven, hijo, ven, ponte esto, tú vas a ser mi sacerdote. ¿Sí? Entonces agarró uno de sus hijos y los convirtió en sacerdotes. Así, o sea, así ya de plano, ¿no? Alguien decía en un estudio, decía, una parodia. ¿Sí? O sea, ves una iglesia y dices, vamos a hacer una parodia de una iglesia, ¿no? Idéntico, ¿no? Nos falta el pastor, ¿quién será el pastor? Usted ve, usted va a ser el pastor, ¿no? Entonces, fue algo al azar, una parodia de una adoración, ¿no? Y luego dice que también hizo terafines. Terafines eran estatuas, pequeñas estatuas, donde la gente iba y pedía por prosperidad, pedía por salud, y ahí te dejo yo este ramito de flores, ahí te dejo, todavía existen en algunas iglesias, ¿no? Los terafines, ¿no? Y dice que consagró a uno de sus hijos como sacerdote. Hizo su iglesia a su medida. Qué curada, ¿no? Una iglesia a tu medida, donde tú tienes tu propio Dios, tienes tu propio sacerdote o pastor o ministro, y tienes tus propios ídolos, ¿no? Y tu propia congregación. El capítulo 16 lo trata de justificar un poco, dice, y en aquellos días no había rey en Israel, y cada uno hacía lo que bien le parecía. Esa iglesia, o esa pequeña iglesia, que estas dos personas hicieron, Micaía y su madre, no era de Dios. ¿Sí? Era una iglesia completamente, una religión completamente hecha para los hombres, de los hombres. ¿Sí? Los hombres la hicieron para los hombres. El verdadero propósito de esta iglesia, el propósito de tener los dioses, de tener un sacerdote, era servir y agradar a los hombres, no a Dios. ¿Sí? Entonces Dios le ponía a tener un Dios a la medida. Y así se llama este mensaje, no un Dios a mi medida. Al final de esta historia, se la voy a contar para ya ir cerrando, dice que va pasando un levita. Los levitas sí podían ser sacerdotes, porque tenía linaje de sacerdote. Entonces Micaía lo contrata. Y es donde le dice el versículo que leímos, te voy a dar 10 ciclos al año, pero quédate en mi casa, vive en mi casa y sé mi sacerdote. Y Micaía lo unge como sacerdote, entonces ya tiene un sacerdote de verdad en su casa, ¿no? Y fíjese lo que dice el versículo 12 y 13, acompáñame, dice, y Micaías consagró al levita, y aquel joven le servía de sacerdote y permaneció en su casa de Micaías. Y fíjate el verdadero propósito que Micaías tenía, ¿no? El 13. Y Micaías dijo, ahora sí sé que Jehová me prosperará, porque tengo un levita por sacerdote. El propósito de Micaías era la prosperidad, ¿no? La prosperidad. Una religión a la medida. ¿Qué gusto sería una religión a la medida? ¿Te imaginas que tú pudieras agarrar la Biblia y quitar lo que no te agrada? O sea, que tú pudieras estar leyendo la Biblia y dices, no tendrás nada, esto lo voy a quitar, esto no me gusta, lo voy a cambiar por todes, voy a hacer una religión a tu medida. Qué suave sería, ¿no? Y eso es común en muchas iglesias el día de hoy, ¿sí? Acomodar la religión a la medida de las personas. Y eso causa de que tengan muchísimos miembros. Porque a quién no le gusta una religión a su medida. O sea, ¿a quién no le gusta ir al Coppel y ponerse unos zapatos y, ay, me quedan bien? ¿Ah? No, pues me quedan 2 números grandes, pero pues están baratos, ¿no? Pues los llevo, ¿no? Están al 2 por 1. Me acuerdo de alguien que me platicaba que era el tercer hermano de su familia, y la ropa pasaba de primer hermano, y luego nunca estrenó, siempre le tocaba la tercera cosa, ¿no? Y una vez su tía le trajo unos zapatos, y le dijo, mídetelos, y le quedaban los dedos así. Pero si no decía que no le quedaban, se los pasaban al otro hermano de abajo. Entonces decía, perfecto, me quedan perfectos. Dice, así los dedos los traía así doblados así, los de los pies. Pero no me los quité porque se los iban a quitar a mis otros hermanos.
Y dice, caminaba un ratito para la plaza y le decía a mi mamá, me los voy a quitar para no gastarlos. Pero en realidad era para que ya no los aguantaba, ¿no? Entonces, una religión a tu medida. La gente hoy en día dice, deja que tu corazón te guíe. Lo que diga tu corazón es lo correcto. Haz lo que sientas hacer y lo que no sientas hacer, no lo hagas. Y eso es muy peligroso, muy, muy peligroso. Y ese viene el segundo, segundo consejo bíblico que les voy a dar, el segundo fundamento, y este es muy duro. Pero mucho cuidado con el corazón. ¿Sí? Mucho cuidado con dejar que tu corazón te guíe. Adán y Eva se les hizo bien en su corazón tomar del fruto prohibido. Dijeron, ¿qué puede pasar? No pasa nada, pero a Dios no le agradó. ¿Sí? Los hijos de Jacob se les hizo a bien vender a José en su corazón. ¿Qué puede pasar? No, nadie se va a dar cuenta, pero a Dios no le agradó. El rey David se le hizo a bien meterse con una mujer casada. Mientras ella se bañaba, la vio y dijo, no pasa nada, mi corazón la desea, tráemela. Tuvo que asesinar a su esposo tiempo después porque ella salió embarazada. Y a Dios no le agradó y él sufrió muchísimo por eso. A Judas se le hizo a bien traicionar a Jesús, tal vez lo van a matar. Y yo me gano unas moneditas de plata, no pasa nada. Pero a Dios no le agradó. Mucho cuidado con deja que tu corazón te guíe. Porque la palabra de Dios dice, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su final son de muerte. Cuando el hombre sigue sus propios instintos, se condena. Cuando el hombre sigue lo que su corazón le indica, se condena. Porque necesitamos seguir el camino de Dios, no el camino nuestro. Y disculpen, hermano, que se lo diga, pero así es. Esto no es una iglesia a la medida de nadie, aquí se dice la verdad, ¿no? Y ahí le va. La obediencia no se siente, simplemente se ejecuta. Así es. La obediencia no es algo que tú tengas que sentir. Y le lo dije en las prácticas de los bautismos, no esperes sentir el bautismo, no esperes sentir que es hora de bautismo, simplemente se ejecuta, es un paso de obediencia que tienes que dar. Nunca a lo mejor vas a sentir, ay, ya es mi tiempo de bautizarme, me levanté con unas ganas de bautizarme. No, quizás nunca lo vas a sentir, pero es obediencia. Lo tienes que hacer aún sin sentirlo. Mira, yo no he conocido a nadie que le dice su mamá, hijo, ve a la tienda. Es que no siento ir a la tienda, ma. O sea, no me nace. Ah, no te preocupes, mi hijo, yo voy. ¿No? ¿Qué dice la mamá? Me quito la chancla, ya sentía, ma. ¿Sí? O sea, no te estoy preguntando si sientes ir a la tienda, estoy diciendo, ve a la tienda. La obediencia no se siente, simplemente se ejecuta. ¿Sí? Yo no he conocido a nadie que le habla, patrón, esta semana no voy a ir porque no siento ir. O sea, amanecí con unas ganas de no ir a trabajar. No te preocupes, mijo, cuando tengas ganas, cuando sientas, aquí te esperamos. Gracias, jefe, por eso lo quiero mucho. No se trata de sentir. La nueva ideología es, deja que tu corazón te guíe. Si tu corazón dice que tú eres un hombre, eres un hombre. Si tu corazón dice que tú eres una mujer, eres una... Si dice que eres un perro, eres un perro. Porque ya hasta caballos hay. ¿Y qué onda? Yo me siento caballo. Mi corazón dice que soy caballo. Ah, pues qué caray, ¿no? O sea, es una nueva ideología. No le miento, en mi trabajo han entrado muchos jovencitos a trabajar y estamos reparando un equipo y dice, yo siento que va a ser el motor. Ah, caray. Yo siento que es el motor el que no sirve. Entonces yo le digo, voy con mi jefe y le voy a decir, jefe, deme $400 para comprarme un motor porque el corazón de él dice que es el motor. No, tampoco me regaña. No, o sea, no se trata de sentir, se trata de, pues vamos a quitarlo, vamos a analizarlo, ¿sí? Entonces, la obediencia, hermano, la obediencia a Dios no se siente, solamente se ejecuta. Hermano, no tengo ganas de venir al servicio, pues ven sin ganas. Así es. Mamá, hoy no quiero ir al servicio. Ay, mijo, quédate, porque si tu corazón te dice que no, quédate. No, mamá, no quiero ir al servicio, hoy no tengo ganas, pues va sin ganas. Y así Dios te va a tomar esto en cuenta. ¿Sí? Dios va a ver tu sacrificio y te va a recompensar. No se trata de tener ganas de venir al servicio, no se trata de, hermano, es que no tengo ganas de perdonar hoy.
O sea, yo sé que debo perdonar, pero no tengo ganas de hacerlo. No siento en mi corazón. Pues perdona sin sentirlo. Porque estás obedeciendo a Dios. Sí, la obediencia a Dios no es algo que se siente. No es, ¿cómo se dice? Se me fue la palabra. Cuando la política en México, uno vota para escoger, ¿cómo se llama? Democracia, ¿no? No, la obediencia no es por democracia. A ver, hermanos, ¿cuántos quieren servicio el domingo? Nomás 3, bueno, se cancela, no hay servicio, ¿no? La obediencia a Dios se ejecuta. O sea, no es algo que se siente, no es algo que no tengo ganas de ir a la iglesia, pues ven sin ganas. Hermano, no sientas a bautizarte. Si de verdad, aprovechando el anuncio, si tú no te has bautizado porque no has sentido bautizarte, quizás nunca lo vas a sentir. De verdad te lo digo, quizás nunca lo vas a sentir. Pero es un paso de obediencia, ¿sí? Y la obediencia se ejecuta, no se siente. Si hay en tu corazón cosas que tú no has perdonado y dices, es que no siento perdonar, no esperes a sentirlo, quizás nunca lo vas a sentir. Simplemente obedece, ¿sí? Simplemente obedece. Pero ¿cuántos de nosotros tratamos de acomodar a un Dios a nuestra medida para no hacer las cosas que tenemos que hacer? Hermano, le voy a decir esto, dejemos de justificar nuestro pecado poniendo a Dios por promedio, en medio. A lo mejor Jehová quiere que... Hay personas que dicen, Dios sabe que yo necesito ir a la iglesia para adorar a Dios. Yo en mi casa hago mi aposento, ahí oro, ahí que alabo. Dios conoce mi corazón. Con eso ya nadie nos puede decir nada, ¿no? Dios conoce mi corazón. Y Él sabe que yo no ocupo ir a la iglesia, pero la Biblia dice, no dejes de congregarte como algunos tienen por costumbre. ¿Sí? Entonces no se trata de sentir, se trata de obedecer. Y si la Biblia dice, no trates de congregarte, no trates, no dejes de congregarte. Así es que el segundo fundamento bíblico que quiero darle, y con eso termino. Es imposible agradar a Dios desobedeciendo a Dios. Es imposible. Es imposible que tú trates de agradar a Dios cuando haciendo lo contrario que dice su palabra. Es imposible, hermano, es imposible. Es bien triste cuando una persona trata de buscar a Dios, y lo vimos mucho tiempo en la iglesia donde estábamos, y era una persona nueva, su primer día en la iglesia, a lo mejor trae su gorrita porque no sabe que Dios no lo ha tocado su corazón, entonces va el hermano y, hey, está prohibido traer gorra aquí. O sea, deja que Dios obre en su corazón. O sea, a lo mejor Dios no necesita que tú vayas y corrijas a todo el mundo, ¿no? Lo platiqué una vez y tenía yo una amiga que ya falleció. A ella le costaba mucho ir a la iglesia, mucho ir a la iglesia. Su esposo se congregaba en una iglesia allá en Rosarito que se llama, no sé cómo se llama, donde eran bastante estrictos. La convencimos de ir a la iglesia, ella va a la iglesia, pero ¿qué cree? Llevaba pantalón. La pastora desde aquí arriba le dice, a ver Julio, preséntame a tu amigo. Y Julio así como que, no, pues a Adrián, ¿qué? No, a tu amigo. Ah, es mi esposa. Ah, como trae pantalón, pensé que era hombre. Desde el púlpito. Desde el púlpito. Créeme, si le batallamos para que vaya a la iglesia, batallamos mucho más para que vuelva a ir. Es imposible agradar a Dios, pero desobedeciendo a Dios. ¿Sí? A veces uno dice, yo siento que esta persona no la voy a perdonar para que se pudre del infierno. Porque yo siento, hermano, la palabra de Dios es muy clara. ¿Sí? Es muy clara. Entonces no se trata de lo que sentimos, se trata de lo que ejecutamos. Entonces es imposible agradar a Dios sin conocer a Dios. Y es imposible agradar a Dios haciendo cosas que a Dios no le agradan. Dejemos de justificar el pecado. Si a Dios no le agrada, es pecado. ¿Sí? Pongamos a nuestros pies y vamos a orar. Gracias por acompañarnos. Y qué fuerte es para decirles esto, pero si nosotros consintiéramos, nos convertiríamos en una iglesia hecha a la medida de ustedes. ¿Sí? Si nosotros dijéramos, no importa René, hombre, tú puedes tener otra mujer mientras sigas dando el diezmo aquí, ¿no? Entonces, a veces uno dice, pastor, ¿sabe qué? Pues agarré dinero que no es mío, tú nomás muéstrate con el diezmo y ahí muere, yo no digo nada, ¿no? No se trata de eso, no se trata de lo que está mal, aunque sea para Dios, está mal.